Bueno gente, hablemos de lo primero. Sugar Sean O'Malley se acaba de coronar como el campeón indiscutido de las 135 libras frente a un Aljamain Sterling que a todas luces se veía que era un tipo que podía dominar absolutamente a Sean O'Malley, como mismo lo hizo Samuel Lee en la pelea anterior a esa precisamente, que fue un dominio total. Fue impresionante lo que hizo Samuel Lee y vamos a estar hablando sobre eso en otro video. Pero en este quisiéramos hablar específicamente sobre lo que hizo Sean O'Malley. Acaba de dar un golpe en la puerta brutal porque era muy poco probable que él le ganara precisamente a Aljamain Sterling de la forma que tiene de pelea Aljamain Sterling. ¿Cómo iba a ganar él un plan de juego que se basa prácticamente en llevar al suelo y controlarte en el suelo? Frente a un tipo que normalmente no tiene esa habilidad de evitar los derribos. Porque Sugar Sean O'Malley, en sus últimas peleas, o precisamente en la última que tuvo antes de esta contra Aljamain Sterling, pues se mostró que no tenía una buena defensa contra derribo. Cuando un tipo como Pearl Jam, que si bien no tiene ese gran grappling, etcétera, tiene buenas formas de llevarte al suelo, ¿ok? Y lo demostró precisamente contra Sean, pues ya en esa pelea demostró que era un tipo que se podía llevar al suelo muy fácilmente, ¿ok? A pesar de todo esto, Pearl Jam en esa ocasión demostró tener una muy buena asimilación de golpes, etc. Pero aquí hay varios factores que llevaron precisamente, desde mi punto de vista, a que Sean O'Malley le diera ese KO espectacular a Aljamain Sterling. Bueno, ese KO no, ese TKO, porque al final termina el árbitro por parar la pelea, pero no fue un KO fulminante, pero sí fue muy espectacular. Un gesto técnico espectacular y no hay modo de quitarle ningún mérito a Sean O'Malley. Hizo lo que tenía que hacer. Y por otro lado, Aljamain Sterling, a pesar de lo que mucha gente dice, hizo un plan de juego, yo creo que un poco tirado a lo que era complacer al público. Creo que fue muy conservador, creo que se aguantó demasiado para buscar ese derribo. No sé qué ocurrió, no sé si se dejó llevar un poco por los abucheos del público, sí, porque quería, después de esa última pelea que tuvo precisamente contra Henry Cejudo, cambiar un poco las expectativas que tienen los demás frente precisamente a Aljamain Sterling. Creo que eso fue, no digamos que un error, pero creo que fue algo que también influyó a que él no llevara al piso rápidamente a Sugar Sean O'Malley en ese primer asalto. De hecho, en el primer asalto no hubo derribos y en el segundo asalto, por supuesto, tampoco. En el segundo asalto directamente la pelea se acabó bastante rápido con ese cruzado que le conectó Sugar Sean O'Malley. Quiero hacer un matiz ahora, ¿no? Un pequeño matiz sobre este KO, sobre la forma de este KO. Creo que hay una comparación bastante activa mediante las redes sociales con el KO que consiguió Conor McGregor frente a José Aldo. Fue algo parecido, fue un gesto técnico muy parecido, solo que Sugar Sean O'Malley midió extremadamente bien el golpe de Aljamain Sterling. Aljamain Sterling no lo conectó, se quedó justamente en la cara de él el golpe, no llegó a conectarlo. Y Sugar Sean O'Malley directamente riposta con ese cruzado, con ese recto, con la mano derecha, que es una bomba. Lo que tiene en la mano es una bomba este chico. Es impresionante lo que hace. Es impresionante la calidad de golpeo, lo sniper, lo certero que es a la hora de lanzar esas combinaciones, a la hora de lanzar los golpes. Algo muy interesante que ocurrió en esta pelea fue que Sugar Sean O'Malley no conectó una excesiva cantidad de golpes, No hizo esas combinaciones locas que hace él, no hizo esos highlights que hace él. Simplemente hizo uno solo muy efectivo y fue ese cruzado. Porque aparte de eso, en ese primer asalto, fue un asalto bastante lento, un asalto, digamos que de conocimiento por parte de los dos, por parte de Aljamain y por parte de O'Malley. Los dos se estaban midiendo un poco, los dos estaban viendo más o menos qué distancia podían acumular, ¿no? O qué distancia podían aprovechar para conectar un golpe u otro. Solo que ese tipo de juego, ese tipo de pelea le convenía muchísimo más a Sugar Sean O'Malley que precisamente a Aljamain Sterling. Aljamain Sterling de hecho intentó derribar, solo que me sorprendió la forma que tuvo precisamente Sugar Sean O'Malley de evitar esos derribos. Se comportó muy bien, parece que estuvo entrenando muy bien su defensa contra derribo porque logró contrarrestar esos dos, creo que fueron los únicos dos intentos de derribo que tuvo precisamente Aljamain Sterling. Los defendió muy bien. Uno en el primer asalto precisamente y el segundo pues directamente fue en el segundo asalto que hizo como una especie de intento contra derribo, pero Sugar Sean O'Malley simplemente lo hizo espectacular, lo hizo muy bien, ¿ok? Nadie se esperaba esto, nadie se esperaba que O'Malley, número uno, defendiera tan bien los derribos, porque la mayoría de las personas pensábamos que si Sterling le hizo lo que le hizo precisamente a Henry Cejudo, que lo logró llevar al suelo una serie de veces, lo logró controlar en el suelo, etc. Le hizo un buen gran and pound, rodillas en el suelo, todas estas cosas, ¿ok? Mucha gente pensaba que simplemente iba a hacer exactamente lo mismo contra Sugar Sean O'Malley, o peor, lo iba a llevar al suelo peor, lo iba a controlar en el suelo mucho peor de lo que controló a Henry Cejudo. Sin embargo, fue todo lo contrario. Número uno, en ese primer asalto, intentó como hacer una especie de
striking, digamos. Y al final de ese primer asalto, ya cuando pasa prácticamente todo el asalto, desperdicia todo el primer asalto, cosa que hay que decir, desde mi punto de vista, ese primer asalto lo ganó él, ¿ok? Tuvo más golpes, no fueron golpes significativos, pero tuvo más golpes y incluso tuvo más presión en lo que era la jaula, ¿ok? Porque llevó a Sugar Sean O'Malley precisamente contra la jaula y ahí hace el intento de derribo, le hace unos cuantos golpes, etc. Creo que acumuló un poco más de golpes que Sugar Sean O'Malley. Sugar Sean O'Malley prácticamente lanzó en ese primer asalto, pero es que en el segundo ya lo tenía todo medido y era precisamente eso lo que quería Sean O'Malley. Sean O'Malley quería que la pelea nunca fuera al suelo, evitar a toda costa los derribos y de esta forma analizar un poco la distancia que podía aprovechar contra Aljamain Sterling. Un Aljamain Sterling que en el striking se sabía que no iba a ser tan bueno como Sugar Sean O'Malley, a pesar de las habilidades que tiene, estas poco ortodoxas, que te tire estas patadas, que te tire estas rodillas, etc. Pero sabemos que O'Malley es un sniper. Sabemos que O'Malley en el striking iba a hacer daño, ¿ok? Ahora, otra cosa bien interesante que estuvo precisamente comentando Sugar Sean O'Malley antes de la pelea, ¿ok? Incluso después de la pelea también hubieron muchas personas que estuvieron comentando sobre esto, es que ese golpe que él lanzó, cualquier otro golpe que él hubiese lanzado con la misma potencia, con la misma calidad, con la misma forma certera, ¿okay?, de hacerlo como lo hizo precisamente en ese segundo asalto, iba a causar muchísimo daño y muy probablemente iba a noquear a Aljamain Sterling. ¿Por qué? Él mismo estuvo explicando que Sterling tiene que hacer un corte de peso brutal y más en esta pelea. Tuvo que hacer un corte de peso sumamente grande, ¿ok?, para bajar hasta esas 135 libras. Un tipo que pesa 170 libras, un poco más. ¿Ok? Una locura, un tipo sumamente cargado de masa muscular y estuvimos viendo esto a lo largo de todo el campamento, de las imágenes que estuvo precisamente sacando Aljamain Sterling durante todo este periodo de preparación para esta pelea y lo vimos excesivamente grande, mucha masa muscular, muy marcado, un tipo demasiado marcado, ¿ok? Y cuando tú ves a un peleador o ves a una persona demasiado marcada, así como estaba Aljamain Sterling, luego para cortar peso, ¿de dónde tú cortas ese peso? Que tengas tanta masa muscular como tiene, tanta buena masa muscular, porque tiene una calidad de masa muscular espectacular, Aljamain Sterling, y corta todo, se mantiene todo el tiempo bien cortado, bien marcado, se le ven bien los abdominales, se le ve un cuerpo muy definido. Por lo tanto, ¿de dónde sacó este tipo todo lo que tenía que extraer de su cuerpo para marcar el peso de las 135 libras que marcó de manera espectacular? También esto hay que decirlo. Y muy probablemente hizo un rebote también bastante grande. Pero ¿qué pasa con todo esto? Lo mismo, exactamente lo mismo que yo hablé en su momento cuando precisamente el Poatán, cuando Alex Pereira se enfrenta a Israel Adesanya por segunda ocasión durante 7 meses. O sea, solamente tuvo 7 meses por el medio para recuperarse de ese primer corte de peso que él tuvo cuando se enfrenta por primera ocasión a Israel Adesanya dentro de la UFC. Pues precisamente esto que hizo Aljamain Sterling fue lo mismo que yo estaba diciendo en aquel momento con Alex Pereira. Son tipos demasiado grandes que tienen que hacer cortes de peso sumamente grandes y que por lo tanto cuando reciban un golpe, cuando le toque el momento de asimilar golpe, pues simplemente no lo van a poder asimilar de la misma forma que otros peleadores que no tienen que hacer ese corte de peso tan extremo. Porque el cerebro no se hidrata bien, no se rehidrata bien, tu cuerpo en general no se rehidrata bien. Por eso también nos dimos cuenta de que Sugar Sean O'Malley en ese primer asalto atacó en 2 o 3 ocasiones a la zona media del cuerpo, buscando el estómago, buscando el hígado precisamente de Aljamain Sterling. Porque muy probablemente un golpe ahí, un golpe seco, cualquier golpecito ahí iba a hacer muchísimo daño y la pelea se podía acabar muy fácilmente. Okay. Ese corte de peso que hizo Aljamain Sterling es un corte demasiado brutal y que exactamente por esto también fue que recibió ese cruzado, okay, y también lo mandó a la lona muy fácil con ese cruzado precisamente. Hay que remarcar también que Sugar Sean O'Malley es un tipo que pega como un tren, pega muy fuerte para esta división, es un tipo que tiene una pegada bastante fuerte, okay. Y bueno, ya al final de la pelea, pues felicidades a Sugar Sean O'Malley. Nos cerró la boca a la mayoría de las personas. Si hay alguien que diga que pensaba que Sugar Sean O'Malley iba a ganar esta pelea, de verdad que estaba muy adelantado, porque la mayoría de las personas pensábamos que no tenía nada que hacer frente a un tipo como Aljamain Sterling. Si hubieron en el chat, si hubieron en algunos comentarios que me escribieron cuando estuve hablando sobre esta pelea, si hubieron algunas personas que decían que Sean O'Malley iba a ganar esa pelea. Si hubieron 2 o 3, pero la mayoría no, la mayoría estaba no a favor de Sterling. O sea, yo también quería que ganara Sugar Sean O'Malley, pero yo estaba consciente de que iba a ser demasiado difícil ganarle a un tipo como Aljamain Sterling, que iba a ser muy difícil ese choque de estilos, porque por regla general, cuando se enfrenta un wrestler contra un striker, casi siempre gana el wrestler, casi siempre, ¿ok? Son más dominantes en el suelo. En el suelo la pelea
hace un cambio totalmente de 180 grados. La pelea se va a un mundo totalmente diferente que el striker. Y por regla los strikers en el suelo pues se quedan como que no tienen opciones. Y lo vimos precisamente en esa pelea de Samuel Lee, en la pelea anterior de esa misma cartelera. Se veía como que no tenía opciones en el suelo su contrincante. Pero bueno, ya después de esta pelea, o sea, después cuando se finaliza la pelea, etcétera, de Sean O'Malley me refiero, ¿no? Contra Aljamain Sterling, precisamente Sean O'Malley estuvo directamente hablando, pidiendo a Chito Vera. O sea, muy interesante esto. Y me parece que es una pelea que se podría dar, solo que hay algo aquí que no estamos contando y es con Merab-Dvalishvili. Merab-Dvalishvili es el número 1 de esta división actualmente, ¿ok? O sea, antes de esta pelea era el número 1 porque Sugar Sean O'Malley era el número 2, ¿ok? Ahora vamos a ver en qué puesto va a quedar, pero creo que muy probablemente Merab-Dvalishvili sea reemplazado hacia el puesto número 2 y sea Aljamain Sterling el que tome el número 1. Pero yo creo que Sugar Sean O'Malley ha sido muy inteligente en directamente llamar a Chito Vera y no llamar a Merab-Dvalishvili, porque Merab-Dvalishvili muy probablemente no va a hacer lo que hizo Aljamain Sterling, no va a dejarse llevar por el público, no va a aguantar ese primer round, no, va a hacer exactamente lo que hizo contra Pearl Jam, lo va a llevar al suelo una y otra vez y va a intentar incluso romper su propio récord de derribos, que precisamente lo rompió contra Pearl Jam cuando se enfrentó a Pearl Jam Merab-Dvalishvili. Entonces, gente, yo creo que Sugar Sean O'Malley está siendo muy inteligente en pedir a Chito Vera y no pedir a Merab-Dvalishvili. Creo que un Chito Vera es una pelea un poco más asequible para él, una pelea que él pudiera ganar, ¿ok? Desde mi punto de vista, cuando ellos se vuelvan a enfrentar, que muy probablemente es lo que vamos a estar viendo, porque también Chito Vera ganó en esta cartelera, ¿ok? Fue una pelea muy bonita de ver, muy técnica, muy certera, y vamos a estar hablando también sobre esto. Creo que Chito Vera hizo ciertos ajustes en sus arranques, ¿ok? En los arranques de pelea, desde mi punto de vista, arrancó un poco más rápido de lo habitual, y esto está muy bien. Pero es algo que hay que seguir mejorando desde mi punto de vista en su plan de juego. Pero esto es algo que vamos a estar hablando en otro video. Lo interesante con todo esto es que muy probablemente Chito Vera logre, ¿ok?, eso que él quería desde hace muchísimo tiempo, y es pelear por el cinturón. Y va a ser indiscutiblemente frente a Sugar Sean O'Malley. Esto está bien interesante, es un choque de estilo muy bonito. Y desde mi punto de vista creo, ¿ok?, que no va a ocurrir lo que ocurrió precisamente contra Aljamain Sterling. Creo que no va a haber un knockout así por parte de Sugar Sean O'Malley hacia Chito Vera, porque Chito Vera es un tipo mucho más duro. Chito Vera nadie lo ha noqueado. Chito Vera es un tipo sumamente compacto, sumamente duro, tiene un Muay Thai bastante fino, bastante equilibrado, ¿ok? Y a lo mejor pudiera ser que él sí lo lleve al suelo, ¿ok? Esto es probable, pero habría que ver. Chito Vera es un tipo que se dedica específicamente a hacer striking. Muy pocas veces usa su jiu-jitsu, que es bastante bueno, es bastante fino, ¿ok? Pero que siempre nos ha dejado a deber, precisamente cuando se enfrentó a Cory Sandhagen, dejó ahí ciertos huecos, etcétera, no utilizó su jiu-jitsu. Pero bueno, es algo que pudiéramos ver en una pelea probable contra Sugar Sean O'Malley. Desde mi punto de vista, bravo por Sugar Sean O'Malley, ha hecho lo que tenía que hacer, hizo un Conor McGregor, ¿ok? Hizo ese golpe, ese gesto técnico tan espectacular, gente, que espectacular. Le salió todo bien a Sugar Sean O'Malley, le salió muy bien y se coronó ahora como campeón indiscutido, y vamos a ver cuánto tiempo puede reinar en esa división. Algo muy interesante, y ya para cerrar el video, fue lo que dijo Aljamain Sterling cuando se acabó la pelea. Esto de que le pregunta a Josh Rogan, ¿no?, ¿y qué crees? ¿Vas a subir de división hacia las 145 libras, etcétera? Y él dijo, bueno, tengo que replantearme esto de subir hacia la división de las 145 libras, porque si Sean O'Malley me hizo esto, o sea, si Sean O'Malley lo noqueó como lo noqueó, ¿qué no puede hacerle Alexander Volkanovski? Una bestia como Alexander Volkanovski. Y tiene muchísima razón. Alexander Volkanovski hace pomada absoluta a Aljamain Sterling, ¿ok? De esta forma que se presentó ahí, simplemente Alexander Volkanovski es un tipo demasiado duro, demasiado tough. Y es un tipo que él no va a poder derribar tampoco. Esto está en evidencia, porque si no lo pudo derribar precisamente Islam Makhachev, ¿cómo creen que lo va a poder derribar un tipo como Aljamain Sterling? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.